Bienvenidos, queridos hermanos, a Proyecto Dominus Tecum. Iniciamos con nuestros testimonios. Este día tenemos una invitada especial. Queremos saludar a Sisi. ¿Qué tal, Sisi? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches. Todo bien, gracias a Dios. Excelente, es un gusto tenerte por acá en el canal, Sisi. ¿De dónde nos visitas? Estoy en Santa Cruz, Bolivia, el corazón de Sudamérica. Excelente, bienvenida. Un saludo para todos nuestros hermanos de Bolivia. Bueno, Sisi, este día tenemos un testimonio muy especial que compartir con nuestros hermanos, ¿verdad? Sí, Excelente. Bueno, Sisi, entonces te dirijo la pregunta. ¿Estás lista para contar tu testimonio? sí, con todo mi corazón. Perfecto, Sisi. Entonces te cedo la palabra y comparte tu testimonio con nuestros hermanos. Bueno, yo quisiera compartir con todos eh, lo que fue mi proceso de retorno en realidad a mi fe católica. Es una historia, ahora la siento como una historia hermosa en mi vida. Ha tenido momentos duros y bueno, compartir esto es lo que quisiera para que personas que estén en la misma situación que yo parecía puedan ver que hay una luz siempre al final del camino. Nunca es tarde para volver. Dios siempre está ahí, la misericordia de Dios es inmensa. Um, bueno, yo estoy en este proceso era, era una católica moderna en realidad, de la nueva era. Creía todo esto de que no existe el infierno, en realidad el diablo lo inventaron, de que lo único que Dios quiere es que seamos felices y busquemos la felicidad, que eso es pasarla bien en ese momento. Y llegué a pensar incluso que puedo pecar hoy y arrepentirme después. Entonces creo que lo que yo hice sí fue mucho más grave porque yo sí estuve consciente de lo que estaba haciendo y yo decidí conscientemente, decidí cometer todas las faltas que cometí, ¿no? Bueno, eh, yo estudié en un colegio católico, fui bautizada, mis padres son católicos, vengo de una familia muy grande, todos católicos tradicionales, ¿no? Vamos a misa, bautismo, matrimonio, no fue más, ¿no? Hice hice mi confirmación, que es el último sacramento que se hace cuando uno es menor de edad, ¿no? Hasta los 17 años, y de ahí no fue más, nunca más volví ni a misa, y en todos esos años que nunca más volví a misa de ir, porque en colegio nos decían que teníamos que ir todos los domingos, ¿no? Bueno, me olvidé, quedé insensible, vivía mi vida, bueno, a conciencia. O sea, mis padres sí me educaron, ¿no? En el bien, ¿no? O sea, siempre trataron de que yo sea una persona, bueno, buena, este, productiva, ¿no? Y encaminarme para que me case y, ¿no? y tenga hijos y estudie, ¿no? Pero tampoco hubo una orientación, ¿no? Así como la que creo que todos los padres deberían desde niños, desde chiquitos, ¿no? Mi familia es más supersticiosa en ese sentido. La familia de mi madre en general, casi todos son gnósticos. Entonces yo estaba muy influenciada con eso, ¿no? Creía que lo máximo era ser clarividente, ¿no? Leer las manos como lo hice en algún momento. Eh, entonces es como que yo misma fui abriéndole las puertas al demonio, ¿no? De verdad que creo que tuve en unas situaciones
siempre de riesgo y gracias a Dios, mi angelito de la guarda me protegió de caer más hondo, más en, en la oscuridad, ¿no? En ese momento que tú Bueno, hablabas ya sobre realizar ciertas prácticas, ciertas cosas, tú creías que el diablo no existía, mencionabas. En ese momento tú todavía tenías el pensamiento de que el diablo no existía y de que las fuerzas del mal no podían hacerte daño durante el desarrollo de estas prácticas. sí, Ok, yo creía que en realidad cuando a alguien le pasaba algo malo eran los fantasmas, eran las almas de las personas que quedaban atrapadas en este mundo por haber hecho algo malo. ok, Entonces era como que no existe el infierno es estar vagando en la tierra, ¿no? Entonces pensaba que leer la mano era inofensivo, que no significaba nada, que nunca iba a pasar nada malo porque en realidad no estaba invocando a ningún alma mala, ¿no? claro, Como a Hitler. ok, Eso es lo que creía. Bueno, mi vida en colegio, siendo menor de edad, tuve novios, ¿no? Eh, que cuando llegó el momento de, bueno, todo el mundo está con sus novios, ¿por qué vos no? Y un tío, ¿no? Se me acercó de la familia de mi madre, que son gnósticos, ¿no? Y me dijo, según la gnosis, si vos crees en tu corazón que te vas a casar con esa persona, entonces podés estar con él, ya pueden vivir, digamos, una vida este, como en el matrimonio. Entonces, para mí fue yes. ¿No? Y bueno, ¿no? Eh, estuve con mi novio, quedé embarazada, tenía 17 años. Y cuando le dije a mi novio que estaba embarazada, o sea, fue triste, ¿no? La reacción no es que me haya rechazado, sino que vi el miedo que tuvo, y la primera reacción fue hay que sacarlo, ¿no? Entonces, mi primera respuesta fue no. Me acuerdo que lloré mucho, yo no quería, y él, que tenía mi misma edad, habló con una prima que lo asesoró. Ahora ya entiendo que ella, la prima, conocía al médico al que me llevaron y se habían puesto de acuerdo con el médico para decirme. Me sacaron la ecografía y el médico me dijo, su bebé está deforme, no va a nacer normal y es muy posible que al nacer se muera. Y la prima que estaba al lado del médico sentada viendo igual la ecografía, me dijo, vos sabés que mi novio, bueno, esta persona tomaba medicamentos porque tenía una enfermedad en el corazón. Entonces yo me asusté muchísimo y era, por dentro mío, era una lucha, ¿no? Yo no quería abortar, no quería matar, pero me imaginé cómo me lo dijeron, ¿no? Fue bien imperante. Entonces tomé la decisión, ¿no? No puedo echarle la culpa. O sea, si me engañaron, sí, pero yo también lo pensé, tuve mi momento para decir no, pero dije que sí. Entonces, lastimosamente aborté, ¿no? Después de eso fue como la causa de la ruptura con mi novio, de ahí fue de mal en peor, un desastre. Bueno, y pasó el tiempo, pero yo sin conciencia también quería olvidarlo nada más y lo olvidé, ¿no? Y seguí mi vida, seguí haciendo mis cosas, entré a la universidad y bueno, conocí al que ahora es mi esposo. eh, con mi esposo sí fue una historia bonita, ¿no? Yo pensé que, bueno, ya dejé eso atrás y bueno, lo conocí. Él apenas me conoció y me dijo, yo quiero casarme con usted, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Ya después él me contó que él le había pedido a Dios que era una mujer así, 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 y bueno, y gracias a Dios fui yo, ¿no?
Y yo también le pedí a Dios un buen hombre, ¿no? Y bueno, y así fue una historia, de verdad que es muy bonita. Yo me casé enamorada, enamorada. Y ahora, ¿no? Yo lo amo mucho a mi marido. Eh, Hicimos, bueno, el cursillo prematrimonial, no, católicos, nos casamos. Yo cumplí con la tradición. Yo en ese momento pensaba que todos se casaban por la iglesia, incluso los evangelistas. Este, Era como lo común, ¿no? No era, uno podía ser de cualquier otra religión, igual iba a la iglesia y se casaba por la iglesia, ¿no? O sea, eso era lo que yo pensaba. En ese momento todavía Eh, tu catolicismo era igual, era moderno, era un catolicismo quizás, como tú lo mencionaste, de la nueva era, que no creías, quizás era todo más por una tradición, por lo que te habían enseñado más que por convicción, ¿verdad? ¿Todavía te mantenías con este pensamiento o ya al momento de hacer tu exactamente. sacramento ya estabas en dirección a la iglesia? Nada, no sentía nada, no sentía nada, era muy superficial. Incluso cuando uno está por casarse hay una confesión, ¿no? Claro. Yo la estaba haciendo mi confesión después de 3 años. Y, y el sacerdote me hizo una pregunta y yo simplemente le dije, o sea, ¿cometió este pecado? Sí. ¿Cometió este otro pecado? Sí. Y ya no tenía conciencia del sentimiento de contrición, por ejemplo, no tenía conciencia de pedir perdón realmente lo que significaba ni perdonar, ¿no? Yo pensé que estoy confesada, listo, desde aquí empiezo, desde cero y adelante, ¿no? Yo fui a mi matrimonio, estuve en la misa y de ahí no volví a ir más. En casi 12 años, no volví a ir más. Okay. Y bueno, y vivía mi vida, o sea, siendo madre, siendo esposa, pero siendo bien inmadura, ¿no? Porque ahora sé que la doctrina de la iglesia no está ahí solo por estar y que el que tiene fe se acerca a enterarse que la catequesis de la iglesia es una referencia de vida, ¿no? Entonces, si yo me fui por tantos caminos, era porque no tenía ninguna guía, no tenía o sea, ningún soporte, nada, ¿no? Lo único que tenía claro era de que yo no me podía divorciar. Mis abuelos, por parte de madre y padre, hasta que murieron, estuvieron casados y se aguantaron todo. Mis padres, lo mismo. Entonces era lo único claro que yo tenía. No me voy a casar nunca más. Ok, sí, sí. Entonces, cuando tú te casas, tú tienes la conciencia de decir, no me voy a divorciar jamás, es una vez en la vida el casamiento, ya me quedé con esta persona, pero no tenías el conocimiento o digamos, no habías entrado en profundidad a analizar realmente el significado del sacramento, el seguir creciendo en la iglesia y todo esto, ¿verdad? Solamente era así, de que tú sabías que era algo que tenías que cumplir y que no te ibas a divorciar, sino que ya una vez casada te ibas a quedar ya así. Así es, no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, solo de lo que me había... O sea, siguiendo en realidad el ejemplo, ¿no? Yo vi mucho amor entre mis abuelos, eso sí. Mis abuelos, especialmente por parte de madre, ellos hasta lo último se besaban, se decían te amo, si vos te morís yo me muero, ¿no? O sea, y eso era lo que me gustaba, ¿no? Entonces, como yo sí me casé enamorada de mi marido, entonces yo decía, este, no me voy a divorciar nunca, pero no era por, por Dios, ¿no? Sino era este, por seguir el ejemplo y también por no dar el gusto al que dirán. Uh -huh. Hay muchos divorcios en mi familia, entre mis familiares, y era como que si yo me divorcio, van a hablar, ¿no?
o sea, era por el qué dirán, en realidad, salvando las apariencias, ¿no? Claro. Claro que no tuve que salvar las apariencias porque de verdad creo que sí nos casamos por amor, ¿no? Tuvimos muchísimos errores, pero o sea, el amor es, es la cara, digamos, de este matrimonio, ¿no? De acuerdo. Luego, sí, sí, ¿qué sucede en tu vida luego de que te casas y ya vives con tu esposo y empiezas a caminar, pero de nuevo todavía con el mismo pensamiento que tenías antes en cuanto a la fe, que quizás no la vivías a plenitud o no te acercabas todavía a los medios de crecimiento o no comprendías todavía mucho el verdadero significado de estar en la iglesia, de ser cristiano católico? ¿Qué sucede después en tu vida, sí? Exacto. Bueno, como yo no tenía ningún soporte espiritual en realidad, solo tenía la curiosidad en realidad cuando mi hermana, que es gnóstica, me hablaba y me contaba cada barbaridad. Y, o sea, gracias a Dios, ¿no? Él me retuvo, nunca hizo que yo me acerque del todo, ¿no? Porque mi hermana me contaba un montón de cosas de que en realidad Jesús no es el Salvador, sino es solamente un iluminado, ese tipo de cosas, ¿no? Que es lo que creen los gnósticos, ¿no? Y vivía mi vida a conciencia con mi esposo, éramos jóvenes, inmaduros, nosotros nos casamos y al año siguiente tuvimos nuestro primer hijo y tratábamos de ser modernos, ¿no? O sea, salimos de fiesta, no abandonamos a los amigos, para eso hay niñeras, ¿no? Para eso están los abuelos, ¿no? O sea, ese pensamiento, ¿no? Eh, Darle solamente un poco a mi hijo, un poco a mi esposo y el otro poco guardarlo para mí, ¿no? Como si fuera mío y que nadie tiene derecho a quitármelo, ¿no? O sea, un pensamiento bien egoísta, ¿no? Decidimos tener nuestro segundo hijo cerca del primero para que ellos jueguen, no jueguen. Entonces, cuando ya tuve mi segundo hijo, fue cuando empezó a agravarse, ¿no? La situación con mi esposo, en el sentido de que como no cortamos nuestros, eh, no le poníamos límites en realidad a nuestros placeres, es como que se volvió eh, como una obligación o como un derecho, perdón, de cada uno de tener su espacio y ese espacio privado empezó a crecer y a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, yo tenía a mis hijos chicos y empecé a exigirle a mi esposo, oye, o sea, quédate aquí con nosotros, ayúdame, deja de salir con tus amigos, ¿no? Y ahí fue cuando empezó a, a crecer la discordia, nos peleábamos todo el tiempo. Lastimosamente una vez nos peleamos delante de mi hijo. O sea, discutir, no violencia, ¿no? Bueno, es violencia también, pero no esa violencia física, ¿no? Eh, Había mucho orgullo entre los dos, eh, o sea, todo mal, ¿no? Continuó mal. Y en mí empezó a crecer este sentimiento de venganza. Y empecé a sentir o a decirme a mí misma, algo le voy a hacer. Yo tengo que hacerle algo que lo lastime tanto como él me lastima a mí todo el tiempo. Él viajaba mucho por trabajo y viajaba de lunes a jueves o de martes a viernes y llegaba, hola, hola, cenaba y salía. Pero yo veía que él salía por darme la contra a mí, ¿no? Entonces empezó así como una lucha de poder a ver quién es más malo, ¿no? Yo empecé a hacer lo mismo, empecé a salir, a buscar mis antiguos grupos de amigos y contrataba a la niñera. Y, y me acuerdo um, que yo, por hacer lo mismo, ¿no? Por actuar así en venganza, eh,
yo lo dejé llorando, ¿no? A mi hijo, porque quería estar conmigo, pero más fuerte fue, ¿no? Eh, vengarme, ¿no? Y se me empezó a salir de control. Yo dejé que eso me invada entera y como le dije, era la competencia, yo quería ganar. Bueno, entonces, entonces cometí el pecado de adulterio. Yo lastimé a mi esposo, yo lastimé a mi familia. Yo estuve a punto de deshacerla porque quería tanto lastimarlo, ¿no? Y también, obviamente, quería que se entere, ¿no? Entonces se enteró. Yo estaba preparadísima. Yo sabía cuando me enfrentó que esa noche se iba a ir y yo, orgullosa, le dije, no me importa, hacer lo que vos querrás. Te dije, ¿no? Pero no sé qué pasó, él no se fue. Él salió al patio, lo vi lastimado, nunca lo había visto llorar. Y al final me dijo, me voy a ir mañana. Pero toda esa noche nos quedamos hablando. eh, Me decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces, a medida que charlamos fue que yo vi la dimensión, ¿no? De lo que yo había hecho. Y él no se fue, y ya no se fue, y no se fue, y no se fue, y pasó una semana, y cuando ya tocó hablar, entonces, ¿qué vas a hacer? Ya yo empecé a sentir miedo, ¿no? Porque como estaba preparada para ese día, que se vaya, y al final no se fue, y al final se quedó, ya me arrepentí, y ya no quería que se vaya, ¿no? Entonces al final él me dijo, no me voy a ir, no me voy a ir por mis hijos, yo no quiero darle una madrastra, y yo coincidía, yo tampoco, nunca hubiera querido darles un padrastro a mi hijo, y seguía, ¿no? En esa falta de conocimiento. Yo ya había pensado, tenía seguro que él se iba a ir, yo iba a hacer mi vida y seguramente iba a terminar con otra persona, o sea, muy mal, ¿no? Entonces él me dijo eso. Tuvo él, ¿no? La fortaleza de a pesar de que él estaba herido, se quedó por sus hijos, ¿no? Y al final eh, es el amor, ¿no? El amor viene de Dios y eso fue lo que no desató todo esto, ¿no? Entonces aquí, aquí entra eh, la consagración que nosotros hicimos cuando nos estábamos por casar. No la hice yo, la hizo él. Tampoco tenía conciencia de lo que es una consagración, pero el, eh, el sacerdote que estaba dictando el cursillo dijo, ¿alguien quiere hacer una consagración? Y él me jaló al altar. Y entre él y el sacerdote y todos los demás impusieron las manos sobre nosotros. Solo cerré mis ojos y dije, qué romántico, pero yo no tenía esa conciencia, pero él lo hizo de corazón, entonces las palabras que él dijo, él realmente entregó este matrimonio a Dios y a la Virgencita. Entonces, Por supuesto que la consagración ha tenido muchísimo que ver. Ustedes sin saberlo, quizás sin tener la conciencia del tamaño de lo que estaban haciendo, que es consagrarse a la Santísima Madre, ella por supuesto que está entrelazada con ustedes en el matrimonio y siempre va a velar por ustedes porque ella siempre ha sido nuestra mayor intercesora y va a ser siempre nuestra mayor intercesora. Entonces, el momento de llegar los problemas, el momento en el que el vino se está acabando, viene ella y le dice a su hijo, hijo, ya no tienen vino. Y el Señor viene y obra el milagro. Así es. realmente, realmente, de verdad que eso fue.
me hizo acuerdo, yo leí el libro de Santa Faustina, donde Jesús le dice, yo estoy pendiente de cada latido de corazón de todas las personas para ver por cuál late por mí y es razón suficiente para interceder. Entonces, es esa misericordia tan grande, ¿no? Él tuvo misericordia de nosotros, especialmente de mí. claro que sí, la misericordia de Dios es enorme, es inmensa y a veces nosotros cometemos errores grandes, errores graves, pero ese arrepentimiento y ese deseo de cambiar, Dios lo sabe, Dios lo conoce y la misericordia de Él alcanza para todos. Si nosotros estamos dispuestos a dejarnos abrazar por su misericordia, Él la entrega y volvemos como ese hijo pródigo a la casa del Padre. Sí. Y de verdad que el Señor tenía que hacer grandes gracias en mí, más que todo, ¿no? Porque era yo la que, hubiera sido yo la causante. Bueno, fui la causante de este gran daño, ¿no? Entonces, mi hijo me dijo en algún momento que charlamos, me dijo, yo hubiera querido que mi padre se vaya, porque te trata mal. Y me di cuenta de que él estaba resentido, ¿no?, con su papá, pero él no sabía la causa, ¿no? Y me di cuenta las consecuencias de mis actos que habían llegado tan lejos, ¿no?, a lastimar a mi hijo y ponerlo en contra de su padre. Y así él no, bueno, se quedó, pero vivíamos muy mal, de verdad que yo era constantemente rechazada, no me quería ni siquiera, pasaba cerca de mi lado y me hacía lance, no quería ni tocarme. De verdad que fue muy duro y cualquier cosa se enojaba, ¿no? Podíamos pasar días sin hablar. Y, y si yo les reclamaba algo, o sea, me hacía sentir como que, o sea, vos no te mereces nada. Y la verdad que sufría mucho, ¿no? Y en ese transcurso que yo buscaba que mi marido me perdone, me di cuenta por las cosas que él me decía y lo confronté y me confirmó que como los chicos ya estaban grandes, le podíamos explicar eh, y lo iban a entender de que nos separemos. Y me iba a dar tiempo a mí para terminar mis estudios, para que yo pueda, ¿no?, valerme económicamente, ¿no? Ya lo tenía planificado, ya lo tenía decidido en realidad. Entonces cuando me lo dijo, ya yo me desesperé y no sabía qué hacer, no sabía qué más decirle, no había qué le diga, que le muestre, ¿no?, de que cometí un error sí muy grave, pero que yo era la misma persona con la que se había casado, con la que había hecho los votos, ¿no?, las promesas en las buenas y en las malas, y estas eran las malas, entonces que podíamos, ¿no?, pero no había cómo. Yo perdí muchas cosas, ¿no? Él era muy cariñoso conmigo, me decía mi amor, me abrazaba, me besaba, yo lo perdí, de verdad que lo perdí. Entonces cuando pude confirmar lo que iba a hacer, me entré al baño a llorar y estaba tan desesperada y llorando que cerré mis ojos y ahí fue cuando yo le oré a Dios y le dije que por favor no resuelva porque ni siquiera tenía un pedido para hacerle porque me daba vergüenza, yo sabía que merecía todo eso, pero ni siquiera sabía qué pedirle a Dios y le dije, no sé lo que vos querrás, pero por favor ayúdame. Yo no quería que mi familia se dejara,
pero fue muy, muy, muy fuerte, ¿no? Con todo mi corazón. Y yo sé que desde ahí él empezó a orar, empezó a orar y empezó a orar. Fue como la semillita que creció y creció y creció y creció. En tu video de tu proyecto, en el testimonio de la conversión de la de protestante a católica, hay una parte donde ella dice, Dios es un Dios de orden. Y realmente, entonces me llevó paso a paso. Empecé a darme cuenta de las cosas. Yo no tenía que buscar el perdón de mi marido en ese momento. Yo tenía que buscar el perdón de Dios. Porque si yo me moría, ahí sí empecé a creer en el infierno, ¿no? Yo me iba al infierno. Yo no me iba a ir al cielo. Ni siquiera sabía la instancia del purgatorio. No tenía ni idea. Yo dije, si me muero ahora, me voy al infierno. Y así que empecé a volcar mi atención en Dios. Y empecé a leer, empecé a buscar esa lectura. Antes me acuerdo que buscaba cómo rescatar un matrimonio en 2 meses, ¿no? Nada que ver, ¿no? Y empecé a buscar lecturas. Primero empecé a leer la Biblia. Nunca la había leído. ¿Por qué decidí empezar a leer la Biblia? Como le decía que Dios empezó a orar, mi hijo me preguntó, ¿y cómo murieron los apóstoles? Y yo no tenía ni idea, ni siquiera me lo sabía los nombres de todos los apóstoles. Y ahí fue que empezó a encaminarme, empecé a leer la Biblia, empecé a buscar información en YouTube, porque sabía sí que tenía que ir a confesarme, pero cuáles eran los pasos, quería hacer una buena confesión. Y ahí fue que llegué, ¿no? Llegué al significado de la verdadera convicción y le pedí a la Virgencita que por favor ponga en mi corazón eh, todos los pecados que yo había cometido y que me dé el don del arrepentimiento. Y como que, ¿no? Pasaron días y yo me acordaba, los anotaba y empecé a sufrir, ¿no? A sufrir por todas las cosas que yo he hecho porque me dio tanta conciencia de las cosas malas que había hecho. Y me trajo a mi memoria que yo lo tenía olvidado, el aborto, ¿no? Y ahí sí fue que sentí, cuando vino a mi mente lo del aborto, ahí fue como me derrumbé, o sea, caí, caí al piso. Me acuerdo que caí llorando, no paraba de llorar. Y dije, no, yo tengo que ir a un sacerdote. Y fui y me confesé. No, no paraba de llorar. Era un dolor que yo sentía tan grande. Y me acordé de muchas cosas que había hecho, la falta de caridad que en general yo tenía con todas las personas. Yo era de esas personas que manejando me peleaba con la gente. Si alguien quería, bueno, pedir limosna, me hacía la tonta, juzgaba a todo el mundo, era renegona, o sea, una falta de caridad, de amor total, ¿no? Un egoísmo. Así que me acuerdo que el sacerdote me dijo, para grandes pecados, grandes gracias. Y ahí fue cuando me regaló este rosario que esa vez no me lo he sacado. Fue muy importante para mí. En el camino, sí, eh, cuando ya tuve conciencia de que yo tenía que buscar a Dios por intercesión de Él, ¿no? Tuve un sueño hermoso. Es un paisaje, para mí era el paraíso. No era un paraíso con árboles de día, con luz del sol, con mares, no, sino era el cielo estrellado, no era de noche, pero era un azul vivo,
un azul hermoso, iluminado, habían tantas estrellas y había una paz, ¿no? En ese aire, ¿no? En ese espacio, no sé dónde estaba. Y yo veía era un cuarto, tenía una ventana, ¿no? Y una puerta. Había una silla, una mecedora, y yo estaba mirando de frente. Es una imagen, yo la tengo clarita con todos los detalles. Y era como que las paredes, ¿no? De esa casa, el techo, todo estaba hecho de ese cielo. Y por la puerta empezó a entrar una luz que iluminó la silla. Y, y cuando vi la luz, escuché una voz, pero no les puedo explicar el sonido. Era una voz que no sé si era hombre o era mujer, pero era un sonido que dijo estas palabras, ¿no? O sea, pero es una voz hermosa, es algo que yo nunca en mi vida he escuchado. Y la voz me dijo, veo tu arrepentimiento. Es como la parte de la misa donde dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No fue una, fueron tres, pero eso fue suficiente, eso me salvó. Entonces me desperté y yo busqué qué había visto, si había visto una película, había visto alguna relación con el sueño. Estuve callada de ese sueño unos 3 días, tratando de buscar, pero esa frase, esas tres palabras retumbaban y retumbaban y retumbaban. Y yo sabía que esa voz o ese sonido era Dios. Y ya, y ahí empezó a tener frutos, porque yo sé que las palabras de Dios nunca retornan a Él sin frutos, ¿no? Claro. Y eso fue, creo que lo que me salvó, porque a partir de ahí es Dios, o es Jesús, o es la Virgen María hablándome. Ellos me hablan, tienen una manera de comunicarse conmigo. No son locuciones internas, pero uno lo siente en su corazón. Y gracias a Dios, porque también lo he pedido, puedo reconocer cuando me dan respuesta a las dudas que tengo. Por ejemplo, yo dije, bueno, descubrí las gracias de ir a misa, lo que significaba ir a misa, lo hermoso en realidad que es ir a misa, y en realidad es un regalo son muchos regalos en realidad que uno recibe cuando va a misa. Y me acuerdo que un día vi a un sacerdote que no me acuerdo qué dijo, algo en su homilía, y no estuve de acuerdo y ya, no voy a ir a confesarme con ese sacerdote. Y fui a rezar, por favor, Señor, guíame con un sacerdote bueno, que sea digno. O sea, y obviamente Jesús me escuchó. Y como yo en ese momento estaba leyendo el diario de Santa Faustina, hice la oración y al día siguiente leí esa parte donde dice, no te fijes en el sacerdote, él solo es mi instrumento. Yo estoy escondido. Y él, bueno, lo que entendí que el sacerdote puede ser indigno, puede ser inmoral, puede ser lo que sea, pero Jesús se vale de todas las personas y Él rendirá cuentas, dice, ¿no? Rendirá cuentas conmigo, pero vos o tú no juzgues a los sacerdotes. Y así fue la primera vez, esa fue la primera vez que me di cuenta de la forma que me hablaba. Y así han pasado muchísimas cosas hermosas, hermosas realmente. Todo lo que le he pedido me lo ha dado. Le he pedido a la Virgencita más amor por su hijo. Le he pedido protección a mis hijos, le he pedido a San José sus gracias.
y yo puedo contarlas, puedo decir esto me ha pasado, esto, y confirmar que Jesús cumple sus promesas, que la Virgencita cumple sus promesas. Yo tengo un amor tan grande dentro mío que a veces no sé cómo explicarlo, y tampoco es que voy por el mundo diciendo esto, me habló, no, o sea, lo guardo para mí como un tesoro y quiero merecerlo, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios, no, gracias a Dios, le pido que no me deje pasar desapercibido su mensaje. Quiero reconocerlo. Entonces me ha dado, el Espíritu Santo me ha dado muchas gracias, muchos dones. Estoy tan feliz, de verdad, que pude superar el sufrimiento que yo tenía. Y el otro día me daba chiste porque tuve o sea, me enojé, digamos, que en otro momento en mi vida me hubiera enojado 2, 3 días, ¿no? Pero mi enojo, mi rabia se fumó, y me dio chiste porque dije, ni siquiera estoy tan feliz, con tanta paz y con tanto amor, que ni siquiera puedo mantenerme enojada. O sea, verdad que este camino es hermoso. Y me tocó, y cada vez que voy a la misa y esa parte que dice no soy digno de entrar en mi casa, porque una palabra tuya bastará para sanarme, yo respondo, porque una palabra tuya me sanó, porque es la verdad, y como yo sé que Él está ahí, yo le estoy hablando a Él, y le estoy reconfirmando que Él ya hizo su obra en mí. Gracias a esto, yo pude reconciliarme con mi hijo, pude reconciliar a mi hijo con su padre, pude hacer, ¿no?, que mi hijo lo perdone porque estaba lastimado, ¿no? Y él no entendía por qué. Es lo que más me duele, ¿no? Ahora, la relación que yo tengo con mi marido está resurgiendo. No es como la que era antes, porque mi marido también está en un conflicto, ¿no? Él también era igual que yo, era nueva era moderno. Yo tengo mi comunicación con Dios y esa era su respuesta. Y aunque me respondía eso, yo insistía orando. Entonces suceden milagros. Para mí es un milagro que mi marido quiera ir a misa, porque antes él ni siquiera quería entrar al templo. Y bueno, quería notar en uno de los videos que ustedes tienen, que habla sobre el padre Michel Rodríguez, Sí. donde ustedes explican lo que realmente significa que grandes cosas pasarán en el mes del Rosario. De verdad que todo lo que ustedes explican, que está muy bien explicado, yo quería añadir que también cosas grandes y grandiosas han pasado para, no sé, para los consagrados, para los devotos. Para mí grandes cosas pasaron en octubre, es verdad. Y grandes cosas, ¿no?, que son, como son del cielo, el cielo las reparte a las personas como deben ser. Entonces a mí me repartió ese milagro. Mi esposo quiso ir a misa y para mí es el inicio, ¿no? Porque la promesa es que Él va a convertir especialmente a las personas por quienes nosotros, digamos, los que luchamos por el camino de la santidad, a las personas a quienes nosotros amamos y por quienes pedimos. Entonces yo de verdad que inicié mi grupo de oración con mis hijos, explicándoles la importancia que era rezar por su padre. Y así fue que lograron el perdón, no perdonarlo a él, entender a su padre, es rezar por él. Entonces, estos son los frutos, estas son las grandes cosas que han sucedido, que suceden en el mes de Rosario, ¿no? Porque fue rezando el Rosario que mi esposo un día vino, te voy a acompañar, y fue una cosa, porque
pude llevar a él y a mis hijos a que reciban los regalos que todos recibimos cuando vamos a misa, y que yo sé que muchas personas no son conscientes, ¿no? Incluso sé que hay personas que creen que son devotas, pero no tienen la información completa. Van a misa porque creen que están cumpliendo como buenos cristianos o católicos, pero en realidad no solamente es eso, no solamente es eso, solamente ir y santificarse, estar cerca del Santísimo. Ya Dios nos da regalos, y son regalos de amor. El otro día fuimos a misa con mi hijo y, y yo le explicaba bueno, esto mismo, ¿no? Cuando vos vas a misa para estimularlo, ¿no? Y darle, ¿no? Toda la información que necesita, ¿no? Yo estoy comprometidísima en catequizar bien a mis hijos. Y le digo, cuando vos vas a misa, Dios te da amor. Salimos de la misa y en el auto él me decía, mamá, tengo tantas ganas de hablar con mi hermana. Y yo le di el teléfono y habló y le dijo, hola hermanita, ¿cómo estás? No sé qué, te extraño. Y cuando colgó, qué raro, me dijo. Y ya yo le expliqué y nos dimos cuenta de que el amor que nos da, que nos regala Dios, no es solamente el amor de nosotros hacia Él y viceversa, sino que Dios nos regala amor para todos, para ser hijos, para ser hermanos, para ser esposos, para ser padres, con el prójimo, con el vecino. Ese es el amor que nos regala. Entonces él se quedó mirando y me dijo, oh, wow, de verdad que lo sentí, ¿no? Y es porque Dios me está correspondiendo, me está ayudando, ¿no? Yo siempre le pido ayuda para que ponga las palabras correctas y yo no le enseñe cosas malas y no caiga en la soberbia de mostrarle a él que yo sé más, ¿no? Así que gracias a Dios pasan estas cosas y son pequeñitas, pero al mismo tiempo son tan grandes y tan profundas, tan intensas. De verdad que es un camino hermoso, ¿no? Es un camino que al mismo tiempo tiene sus interferencias, ¿no? Claro. Era lo que le contaba sobre el demonio, ¿no? Yo que no creía en el demonio, sé que está ahí, sé que está ahí. Por supuesto, él está a la expectativa de tratar de ver en qué momento fallamos, en qué momento nos tropezamos, porque el objetivo de él es alejarnos. Y sí, has mencionado algo muy importante. Tú hablas que en un momento de tu vida, junto con tu esposo, tenían una relación muy New Age, muy nueva era con Dios, en el que se dice Dios es relación, no religión, en el que yo tengo una relación personal con Dios y yo me entiendo con Él, no necesito todo lo demás, no necesito la iglesia. Y hasta que ustedes encuentran el valor del sacramento, el valor de los medios de crecimiento que da la iglesia a través de la oración, a través de frecuentar la Eucaristía, de visitar el Santísimo, de hacer adoración eucarística. Imagínense que solo nosotros tenemos a Jesucristo sacramentado en la iglesia. Nadie más lo tiene, nadie más. Y en un video anterior platicábamos con nuestro hermano de Manuel en Perú de Semillas de Fe. Él nos comentaba que un hermano separado le dijo, hermano, ¿usted realmente cree que Jesucristo está ahí? Por supuesto, hermano, claro que sí. Es que me parece curioso, porque si ustedes creyeran que realmente Jesucristo está ahí, y si yo creyera que Jesucristo está ahí, no pasaría un segundo sin que yo estuviera con Él. Yo pasaría todo el día con Él. Y nos pone a reflexionar mucho. Nosotros los católicos que tenemos a Jesucristo, que creemos en Jesucristo, ¿por qué no pasamos más tiempo con Él? ¿Por qué no nos acercamos tanto? Entonces es importante retomar ese punto en el que sí habla de pasé de una relación nueva era con Dios a entender el porqué de la existencia de los sacramentos, el porqué de los medios de crecimiento, la importancia de orar, la importancia de rezar el rosario, la importancia de acercarse y de confiar en el plan de Dios. Y los frutos han llegado. Los frutos han llegado. Sí dice, es un detallito quizás nada más. El hecho de que una persona se convierta de no creer a ir a misa
es algo enorme, es un crecimiento enorme. Ya el corazón empieza a volverse grande, lleno del Espíritu Santo, lleno del amor de Dios. Y son muestras que Dios va dando dentro de nuestra familia. Y cuando nosotros oramos por alguien, poco a poco vamos viendo la diferencia. Poco a poco la persona va cambiando, poco a poco va llegando esa conversión. Entonces es muy importante. Y luego mencionas del enemigo. Él está molesto, por supuesto que se va a enojar y va a tratar de encontrar la manera de hacernos regresar a donde estábamos, hacernos creer que no necesitamos de los sacramentos, no necesitamos de la oración, no necesitamos de nuestra Santa Iglesia Católica, que simplemente una relación con Dios y ya, y puedes vivir tranquila la vida, no necesitas nada más, y ahí poco a poco viene Él y se va metiendo. Luego la siguiente idea es, ya no es Dios, realmente soy yo. Luego es yo soy mi propio Dios y luego es otras cosas. Y ahí poco a poco uno se va desviando del camino. Y en ocasiones también, cuando nosotros ya estamos de lleno en el crecimiento espiritual, el enemigo nos ataca y nos ataca de diferentes maneras para tratar de debilitarnos. Pero ahí es donde entra la fortaleza y la fe puesta en Jesucristo, que sabemos que Él nos va a proteger y que nuestra Santísima Madre siempre vela por nosotros también. Y cuando rezamos el rosario con fe y con convicción, sabemos que tenemos su protección. Sabemos que estamos con ellos y que ellos nos van a proteger. Am, Desde que empecé a estar mucho más comprometida con el mensaje de la Virgen María, de Jesús, lo que nos pide que hagamos. Lo más trascendental es el rezo del rosario todos los días. Así que empecé a hacerlo, ¿no? Y ahí me di cuenta que el diablo me estaba molestando, ¿no? Vi los videos sobre los mensajes del padre Rodríguez ¿Sí? y cuando los veía entendía lo que estaba pasando y por qué era tan importante la confesión. Entonces, en uno de sus videos, los mensajes del padre Michel es: si confieso mis pecados, el diablo ya no los puede ver, ya no tiene conocimiento de eso, entonces ya no tiene a dónde agarrarse. Y no darle ningún espacio, nada que lo alimente. Entonces, sé que quedó ciego de muchas cosas en las que al principio quería agarrarse. Me di cuenta, sí, que al principio tenía mucha culpa por el tema del aborto y empecé a sentirme, ¿no? ¿Qué hago para repararlo? ¿Qué hago para repararlo? ¿No? Y después de la confesión fueron así limpiados, ¿no? Pero como ya no tenía con qué atormentarme, porque eran pensamientos eh, eh, así o sea, muy rápidos, muy seguidos, pero solamente cuando estaba rezando el rosario. Y otra cosa que me pasaba era que empezaba a picarme el cuerpo. Solo cuando rezaba el rosario me picaba la pierna, el pie, la mano, todo lado, todo lado. Y no me di cuenta de eso hasta que le conté al padre porque se me ocurrió. Tenía muchas ganas de bostezar y a veces era de día, no era por hambre, se me secaba la boca. O sea, este tipo de cosas, ¿no? Y de verdad que la orientación toda la tuve con los videos, ¿no? Que presentaron del mensaje del padre Michel, que él iba a intentar hacer de todo. Entonces empezó a agarrarse de los pecados que yo he cometido de pensamiento y de omisión, que creo hasta ahora son los más difíciles, porque el pensamiento es tan, o sea,
simplemente aparece, ¿no? Y los pensamientos que si son de mano de él, las pone cuando les da la gana, ¿no? Y obviamente las pone cuando más uno necesita concentrarse. Entonces empecé a ver personas que en mi vida he visto, bueno, a deformarse, um, la picazón, y me daba cuenta después que divagaba y estaba divagando Estas y se me personas, iba el pensamiento estas personas que tú en veías, cosas, ¿se te aparecían o cómo las sí, veías? o sea, personas que nunca he visto, que yo sé que no conozco, pero sé, por ejemplo, que no las he visto en la tele porque son personas que tienen rasgos, eh, eh, o sea, que viven aquí en mi ciudad, digamos. Yo sé cómo luce una persona, bueno, yo soy de Santa Cruz, somos cruceños, entonces sé cómo son las personas cruceñas, pero sé que no las he visto nunca, Okay. ¿no? O si no, personas de color. Aquí no vive mucha, no tenemos una comunidad grande, por ejemplo, de afroamericanos, o sea, están en otro departamento, pero son caras que yo sé que nunca las he visto, nunca. Entonces se me aparecían y me miraban fijo, ¿no? En mi imaginación, en mi mente, o sea, me miraban fijo y ahí empezaban a deformarse unas caras, pero terribles, terribles, donde se notaba mucha maldad, ¿no? Porque me miraban a mí y los ojos fijos, pero la cara así, deformándose y después otra vez paraba. Entonces, escuché al padre Michel que suceden estas cosas, entonces uno tiene que seguir y tiene que insistir y tiene que seguir y también tiene que pedir e invocar al poder de Jesús y en su nombre, ¿no? Que ese pensamiento o esa imaginación se vaya. Y así aprendí. Y sucede, ¿no? Es así inmediato, inmediato para, ¿no? Entonces así pude confirmar que realmente me estaba molestando. Pero al principio, hasta que yo concluí y aprendí a hacer estas cosas, yo empecé a tener miedo. De verdad que empecé a tener miedo, me empezó a dar miedo, me empezó a dar miedo a la oscuridad. No quería ver a los vidrios, no quería ver los reflejos. Eh, y en, o leyendo un libro, o no me acuerdo si en un video, me parece, en el libro del padre Gabriel Amor, eh, ahí menciona, ¿no? Cómo pueden tener miedo de un caído. Entonces, cuando leí esa parte, sé qué falta de fe, ¿no? Entonces me sentí mal, ¿no? Porque el miedo no se me iba y fue, no sé, algo así como unos 2 o 3 meses que tenía miedo que venga en la noche y me moleste y empecé a despertarme a las 2:30 o a las 3 de la mañana. Yo sabía que si me despertaba tenía que rezar, pero rezaba con los ojos cerrados porque no quería ver a alguien, ¿no? Entonces lo hacía más por miedo por pensar o por querer que era un llamado, porque sé que el demonio trabaja mucho de noche, ¿no? Es su hora, ¿no? Entonces fui a confesarme y le contaba al padre y él simplemente me decía, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Fue así como que empeorando la cosa. Un día estaba rezando el rosario antes de dormir, estaba apagada la luz, eh, y algo se me cayó al lado de mi cama, que da a la pared, ¿no? Entonces cuando me agaché a recoger, sentí un olor muy fuerte, sí, fuerte a nicotina. Nadie fuma en mi casa, pero fue un olor que se me subió, o sea, hasta adentro. Y yo no supe qué había pasado, o sea, ni siquiera había una colilla, nada. Y me quedé, bueno,
hija, ¿no? Al principio no entendí qué pasaba, pero ya después fui pensando y, bueno, insistí en el rezo, muerta de miedo, pero insistí. A los días, también de noche, de madrugada, mi hija empezó a despertarse con dolor de estómago y medio durmiendo, medio despierta, se quejaba del dolor y se sentaba y se echaba del otro lado, se volvía a sentar así como golpeándose, ¿no? Y por todas las cosas que yo leía, por todas las cosas que yo veía, ¿cómo hago? ¿Qué hago? O sea, yo no soy exorcista, ¿no? Sé que en un pasaje de la Biblia dice que hay hombres que intentaron hacer eso como creyendo, ¿no? Que tienen un poder, ¿no? Pero en realidad no son ellos, es el poder que les da Jesús y eso se los da, bueno, a los sacerdotes, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo como mamá? Entonces empecé a abrazarla, a decirle, mi amor, te amo, o sea, a darle amor, ¿no? En todo lo que podía, contenerla porque lloraba, su panza, su estomaguito andaba duro, y empecé a utilizar los sacramentales, ¿no? El agua bendita. Le daba de tomar agua y le pedí en mi mente, por favor, ¿no? A Jesús que la calme. Y así, era un ratito y después se cortaba y no pasaba nada. Ya la panza no estaba dura, estaba durmiendo tranquila y así me pasó unos 3 días. Ella nunca se enfermó de nada, al final nunca tuve que hacerle este tratamiento, solamente era en esas horas. Y como ya cada día que pasaba yo, mi oración a Jesús era más larga, más intensa, digamos. El último día, cuando yo la abracé, yo sentí en su ropa ese mismo olor de cigarro fuerte, pero era así como si hubieran dado, ¿no? Del hombro hacia el brazo. Y yo lo intenté seguir el olor hacia su brazo, ya no lo encontré por ningún lado, pero fue como si se hubiera esfumado, ¿no? Y nunca más le volvió dolor de panza a mi hija. Entonces me di cuenta, ¿no? No paró el miedo, sí. Entonces fue después de eso que yo empecé a ir más seguido al Santísimo Sacramento. Hasta antes de eso yo iba de verdad que muy poco, digamos una vez al mes, ¿no? Pero ya empecé a contarle, ¿no? Tengo miedo, perdón, porque sé que el miedo es falta de fe, pero yo sola no puedo, entonces le empecé a pedir ayuda. Y así como Jesús se comunica conmigo, llegué a uno de los libros de una santa que es de Ágreda, me parece, donde dice que ella combatió, de pronto se creció ante los demonios y los empezó a combatir con agua bendita y los veía los demonios como moscas, ¿no? Que molestan. Entonces yo con mi agua bendita a mi lado, lo esparcía y mientras lo esparcía, ¿no? Por todo lado, me di cuenta que al final, si el diablo quiere molestarme o quiere jalarme el pelo, o quiere empujarme, lo que sea, es porque Dios se lo está permitiendo. Entonces fue ahí, ¿no? Después de haberle pedido a la Virgen María y a Jesús que me ayuden con mi miedo, ahí fue. O sea, me dio ese saber, ¿no? Yo dejé, o sea, fue inmediato, dejé de tenerle miedo. Puedo ahora dormir tranquila, sé que si me despierto, eh, tengo que rezar, sé que si se me vienen a la cabeza estas personas que nunca he visto en mi vida, lo tomo como, no sé, si es el demonio que me quiere despertar, lo voy a tomar como si fueran espíritus del purgatorio, almas del purgatorio, que quieren que ore. Entonces, al hacer lo contrario, digamos, a mí me ha ido excelente, que es como las reglas de San Ignacio, ¿no? Que hablábamos el otro día,
esas reglas donde dice que uno tiene que ir en contra, ¿no? Hacer lo opuesto de la tentación o de ese algo malo, ¿no? Que uno está por hacer, entonces tiene que hacer lo contrario. Entonces, si quiero alejarme de la oración, rezo y me levanto y me siento y vuelvo a rezar. Entonces, es como que, escucha, ha calmado, he podido superarlo, Jesús me ayudó y me he dado cuenta de tantas cosas, ¿no? Y estoy tan contenta porque al final, si Dios permite que el diablo nos haga algo, es porque nos quiere santificar, ¿no? Y más bien alegría, ¿no? Porque es Él el que nos está queriendo decir algo. Tal vez no lo entendamos en ese momento, pero hay que buscar la respuesta en Dios, porque el diablo no puede hacer absolutamente nada sin su permiso. No puede, no puede. Y yo ahora lo entiendo en mi corazón, ¿no? Antes estaba aquí, era pura teoría, pero ahora yo lo entiendo en mi corazón. Y sé que Él no puede hacer absolutamente nada sin su permiso. Así es, sí, sí. De verdad que has contado un testimonio muy, muy fuerte, un testimonio muy increíble, donde se ve la fuerza de un hijo de Dios en el que supera la adversidad, en el que en el momento en el que se encuentra lejos, pasa por una prueba, pasa por otra prueba, hasta llegar de nuevo a la casa de Dios, tiene ese arrepentimiento real, recibe la misericordia del Padre y empieza a caminar, empieza a crecer y de la mano junto con su familia. Y cuando el enemigo ve que te estás alejando, empieza a atacar, empieza a atacar. Y es normal que sintamos miedo. Por supuesto que el miedo en un momento siempre llega, pero la fe siempre tiene que sobrepasar ese miedo. Nosotros confiamos en nuestro Señor. Sabemos que estamos protegidos por Él. Tú dejas el miedo, abrazas la fe y comienzas a vencer en su juego al enemigo. Empieza a fallar, ya no te desconcentra. Y si empiezas a sentir cosas, empiezas a orar y pides por las almas del purgatorio, glorificas al Señor y desaparecen los malestares. Y, y cada vez importa más Dios y solo está Él presente y el enemigo se empieza a ver minorizado, empieza a desaparecer hasta que llega el punto en el que tú te sientes libre. Precisamente en este momento tú te sientes tranquila, te sientes libre, porque las tentaciones siempre van a llegar, siempre va a querer molestar, pero ya no tiene esa autoridad. Ya tú declaraste de que tú estás con el Señor y que tú le sirves al Señor y que tu fe es tu escudo protector y que nada de lo que Él te lance te va a volver a afectar. Y en verdad te admiro mucho y te agradezco por compartir este testimonio tan fuerte con nuestros hermanos, porque es tu corazón el que has mostrado este día, para que muchas personas puedan identificarse con tu testimonio, que quizás han pasado pruebas así de duras, que les falta una respuesta a esa pregunta que manejan desde hace tiempo y que de verdad se puede salir adelante. Y cuando uno comete errores, en ocasiones uno abre puertas, como tú mencionabas el tema de que estuviste con la lectura de manos o el gnosticismo o la New Age. Entonces a veces uno abre puertas y cuando uno quiere salirse es un poco difícil al principio, porque esas mismas manifestaciones espirituales negativas empiezan a atacar y empiezan a tratar de que uno no salga de donde está, porque les conviene tenernos atrapados. Pero Dios puede hacer todo, para Él no hay nada imposible. Y Él nos puede arrancar de cualquier pecado, de cualquier cadena y de cualquier situación que estemos viviendo en ese momento. Así como tú lo has podido vencer, muchos otros hermanos también lo van a poder vencer. Ahora ya tú les has mostrado que se puede, que si tú tienes esa voluntad y si tú te abandonas en el amor del Señor, puedes salir de esa prisión, puedes romper esa cadena, puedes salir de ese pecado. Y en verdad te agradecemos, Isi, por haber podido compartir eh, desde el más profundo de tu corazón este testimonio, que nos ha alimentado mucho también a nosotros y que nos permite tener refrescar nuestra fe, refrescar nuestro espíritu, porque vemos el amor de Dios puro y completo en una de sus hijas. No sé si quisieras agregar algo más a tu testimonio.
Sí, quisiera decirles a todos que cuando ustedes dejan entrar en su corazón a Dios y piden que sea su voluntad, se van a dar cuenta que Dios es dueño de todo. Dios, Jesús se vale de todo para hablar con nosotros. Y todo viene de Él. Eh, Me hace mucho acuerdo el libro de Job, que para mí es el más lindo de toda la Biblia, donde Job, después de haber perdido prácticamente todo, ¿no? Y estaba enfermo, aún así agradeció a Dios. Entonces creo que esa historia es tan hermosa, es tan completa, es tan actual. Todo nos puede pasar, pero todo, si nosotros pedimos que sea la voluntad de Dios, todo vamos a reconocer que es por una razón, y es una razón para un bien mucho más grande. Yo creo que Dios no solo me salvó a mí, sino que a través de mí Él va a salvar a toda mi familia, a mi hermana, a mi familia gnóstica, a mis hijos. Entonces, Él no solamente, él me ha visto a mí y Él ha aplicado en mí su misericordia, porque yo la siento su misericordia. Él la está utilizando a través de mí para todos los que yo amo. Y todo esto lo relaciono muy bien o encaja muy bien en el video que ustedes pasaron sobre el exorcismo eh, que hace un padre, bueno, una persona que esté poseída y le da la catequesis del rosario, ¿no? De verdad que el rosario vence todo y gracias al rosario yo he podido llegar hasta aquí. Todo lo que Jesús y la Virgencita María prometen, lo cumplen. Ellos tienen su tiempo. Ellos saben cuándo, cómo. Obviamente no son los mismos tiempos que nosotros conocemos. Me han pasado muchas cosas así, entonces con todo mi corazón yo creo y trato de vivir para merecer todo lo que me está dando hasta ahora, ¿no? Porque sé que también todo este conocimiento contiene una responsabilidad. Como católica tengo una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces Dios me ayude para poder merecer, ¿no? Merecer al final de mi vida verlo. Algo importante que quiero contar es cómo llegué a ustedes. Hace una semana, de verdad que muy recién, que fui a confesarme, yo le pregunté al sacerdote cómo podía reparar, ¿no? Ya Dios me perdonó, ya tengo su perdón, ya me perdoné yo, pero ¿cómo hago para reparar? Entonces él me dijo, bueno, un aborto ya lo hiciste, ¿no? No podés deshacerlo, pero lo que sí podés es dar tu testimonio, porque tu testimonio puede llegar a otras personas. Y otra vez, da tu testimonio. Y me quedé con eso, entonces, viendo las páginas, yo ya había visto muchos videos de ustedes, por ejemplo, cómo defender la fe desde la Biblia, que hay un video que ustedes tienen lindísimo, donde explican, o sea, sencillo, conciso, clarísimo y bien justificado, ¿no? Con la Biblia. Entonces, como lo sigo, leí, si quieres dar tu testimonio, contáctanos, ¿no? Entonces o sea, me di cuenta, ¿no? Una manera más, otra vez, Jesús hablándome, Jesús me mandó con ustedes. Y yo también había aprovechado en el Santísimo de entregarme al Señor para hacer ayuno y unas oraciones, ¿no? Las oraciones de Santa Virgen, las dos cosas específicas. Y cuando yo llegué a ustedes, fue
sin comentarles, ustedes me invitaron a hacer ayuno y a hacer las oraciones. Entonces, son cosas, ¿no?, pequeñas, pero al mismo tiempo son tan grandes. Dios es así, Jesús es así de bueno, y nos manda, si nosotros le pedimos, nos manda con las personas correctas, ¿no? Entonces, esto para mostrarles a todos que el canal y la misión que ustedes tienen, de verdad, que trasciende. Y me han llegado todos sus mensajes y los he entendido. Y es porque si uno le pide a Dios y a Jesús que los guíe, los pone en las manos correctas, los pone con las personas correctas. Y a mí me guió con ustedes. Entonces, yo estoy tan agradecida, muy agradecida, porque sé la importancia. Si Jesús me mandó es porque esto va, su proyecto, ¿no? Y yo a través de ustedes y Él a través de mí va a obrar. Porque como ya les dije, la palabra de Dios nunca vuelve sin fruto. Y Él a través de nosotros va a llegar y va a cambiar y va a tocar más corazones. De eso estoy segurísima. Y a todas las personas, pídanle eso, pídanle que se haga su voluntad y entréguense a su voluntad. Solamente tener la intención, aunque uno no sepa qué va a pasar después, Jesús empieza a orar. En su tiempo empieza a orar y nos empieza a llevar por sus caminos. Vamos a tropezar, nos vamos a equivocar. Eso es inevitable, ¿no? Pero si uno le pide ayuda, Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar y nos va a guiar siempre en dirección de Él. Así que yo estoy muy, muy agradecida con ustedes y es un honor, ¿no? Poder dar mi testimonio en su canal. Así que les doy muchísimas gracias con todo mi corazón y les deseo todo lo mejor y todas las bendiciones de Dios para ustedes. Muchas gracias. No, las gracias son para ti, Sisi, principalmente para Dios, por haberte permitido poder expresar tu testimonio. La verdad que nosotros solo hemos sido instrumentos este día y todos los videos que se hacen en el canal son por obra de Dios. Realmente Él es el que da alineamiento y nosotros solo somos el instrumento. Realmente es Él quien obra, es Él quien hace los videos, es Él quien hace las temáticas, es Él quien hace todo en el canal. Solo nosotros ponemos nuestra voz, nuestra voluntad y acá estamos al servicio de todos ustedes, hermanos, y tuyo, Sisi, pero solo somos ese instrumento. Y este día nosotros hemos sido instrumentos para llevar este testimonio a esa persona que nos está viendo en este momento en el canal, que se identifica, que sabe realmente cuáles son sus problemas y que ha vivido quizás circunstancias similares a la tuya y que ahora, gracias a ese testimonio que se está entregando, esta persona tiene ya una luz diferente, tiene ya un entendimiento distinto de sus problemas y sabe qué hacer, sabe cómo solventar, cómo comenzar a trabajar en ellos. Te agradecemos, Sisi, por la oportunidad de haberte tenido en el canal. Esperamos más adelante puedas compartirnos mucho más frutos que vengan a tu vida. Sabes que eres bienvenida siempre por este espacio. Eres parte de la familia también. Tú y todos los hermanos que quieran venir al canal a entregar su testimonio, que quieran platicar un poquito con nosotros, estamos a sus órdenes siempre. Gracias, hermanos, por este espacio que hemos tenido para poder presentar el testimonio de Sisi, por haberle permitido al Señor obrar esta noche. Así que queremos despedirnos de ti, Sisi. Muchas gracias por todo el tiempo que has entregado para mostrar tu corazón y esperamos que puedas estar aquí de regreso con nosotros algún día. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A la orden, Sisi, estamos a tus órdenes siempre. Bueno, hermanos, de esta forma finalizamos nuestro testimonio de la noche. Agradecemos por haber estado pendientes, por toda la atención. Vamos a dejar algunos links de los videos que se han platicado acá en el canal, que sí ha hecho mención, para que puedan conocer un poquito de lo que ella estaba hablando. Por ejemplo, videos de apologética o también el video del exorcismo del que ella habla, donde conoce el poder del Santo Rosario. Todo esto se lo vamos a ir dejando en la parte de aquí arriba de la pantalla y también en los links aquí abajo. Cualquier pregunta o comentario, saben que los comentarios están libres para que puedan apoyarse de esa forma con nosotros y vamos a estar pendientes. Así finalizamos la transmisión.
Por favor, oren siempre por nosotros, como nosotros oramos por ustedes, y que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.